Pero puede ser, no sé, cualquier otro. En un conjunto finito la relación divide, ¿no? Puede ser otro tipo de operación entre los elementos que me marque esa relación de orden. Entonces, yo podría ver, por ejemplo, lo siguiente. Digo, el conjunto que tiene al elemento 1 se relaciona con el 1, 3. ¿Qué me responde? Sí. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo para responder que sí? Y hay una flecha hacia arriba. Bien, que hay a esa flecha que nos está marcando en realidad. El 1 está incluido en el 1, 3. La precedencia entre esos dos. Nos está diciendo por un lado que el conjunto 1 está incluido en el 1, 3 y que a su vez entonces podemos decir que el conjunto 1 precede al conjunto 1, 3. ¿Sí? Ahora, si yo les digo, tenemos el conjunto 1, ¿se relaciona con el conjunto que tiene el elemento 2? No, está como al mismo nivel. Está al mismo nivel, no puedo ver una flechita que los conecte, ¿no? Una arista que los conecte, con lo cual digo que estos dos no se relacionan, ¿sí? Esto significa que si no se relacionan es porque en realidad lo que no está sucediendo es que el conjunto 1 esté incluido o sea igual al conjunto 2. ¿Sí? O lo que es lo mismo entonces, hablar de que el conjunto 1 no precede al conjunto 2. ¿Sí? Del gráfico de este diagrama de Haas podemos ir marcando aquellos elementos en los cuales puedo establecer una precedencia y en los cuales no, mirando simplemente si hay una arista que los conecte. ¿Sí? Acá voy a marcar qué significa que se relacionen dos elementos y qué significa que no. ¿No? Desde siguiendo con la definición de la relación, que en este caso era la inclusión, y también con el orden de precedencia, al ser una relación de orden. Entonces. Profe. Profesor. Hola. Hola, ¿se escucha, profesor? Sí, yo te escucho. ¿Se podría mostrar el primer diagrama, el de Venn, para ver cuáles son las flechas que se eliminan, la transitiva y la reflexiva, que son los bucles y los que saltean, por ejemplo, un nivel? Sí, ¿te acordás que la transitiva relacionaba tres elementos? Decía, si A está relacionado con B y B relacionado con C, entonces A tiene que estar relacionado con C. Esa última arista que relaciona los extremos de los tres elementos que elegí son las que voy a suprimir. Perfecto, los bucles y las que saltean al menos un elemento. Perfecto. Sí, tal cual. Entonces, vayamos a ver una relación que ya la venimos trabajando bastante, creo que está súper aceitada, pero siempre que veíamos una relación, ¿qué teníamos que marcar de esa relación? Y no olvidarnos a lo largo de todo ese ejercicio que esa relación está ahí, está definida en un lugar. El dominio. El dominio, ¿no? O el conjunto en donde está definida esa relación. Acá nos dicen el conjunto de números naturales. O sea que donde está definida esta relación es en el conjunto de los naturales. ¿Sí? Nosotros vimos esta misma relación porque es A relacionado con B, sí, solo sí,
A es igual a por K con K perteneciente a Z. ¿Qué tipo de relación era esta? Divisibilidad. Divide, ¿no? Era la relación divide. A divide a B. ¿Sí? Pero fíjense que esta misma la veníamos viendo en relaciones de equivalencia, pero acá lo que hice fue decirte, ya no es más los enteros, sino que te estoy dando el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver y tratar de demostrar que esta relación definida en el conjunto de los naturales es de orden. Es un conjunto infinito, ¿sí? El de los naturales. Con lo cual, ¿vamos a poder hacer el diagrama de Haas o no? Y no, porque No, porque terminaría nunca. Perfecto. O sea, cada vez que tengamos conjuntos infinitos definidas en nuestra relación, el diagrama de Haas no nos acompaña, ¿sí? Sino que para aquellos conjuntos finitos sí vamos a poder utilizar el diagrama de Haas para entender cuál es la precedencia entre los elementos. Entonces, si queremos demostrar que es una relación de orden, lo primero que tenemos que ver es la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva nos decía que para todo A que pertenezca al conjunto de los naturales, sabíamos o teníamos que demostrar que A se relaciona con A. En nuestro caso, ¿qué significa que A se relacione con A? Si A se relaciona con A es porque sí, solo sí, miro la definición de la relación y esto me va a quedar que A es igual a un A por K y K perteneciente a Z. ¿Sí? En gris porque vendría a ser como un lápiz. Y esta es la definición de la propiedad. Ahora, ¿cómo arranco a demostrar esta propiedad? ¿Qué es lo único que sé? que pertenece a los naturales. Bien, no sé nada más, ¿sí? Así que atenti cuando vayan a demostrar de nuevo las relaciones de orden, de no cometer el error de poner todo esto, ¿no? A relacionado con A, entonces no está bien demostrado y está mal la demostración, ¿sí? Ahora, como yo tengo que generar algo de este estilo, para tener la estructura de la relación y poder decir entonces que A se relaciona con A, voy a empezar marcando algo verdadero. Es decir, si conozco un elemento, yo ya sé que ese elemento es igual a sí mismo. ¿Sí? También yo tengo que generar esto que está acá. ¿Qué valor puede tomar K para decir que esta A es igual a A? 1. 1. Entonces yo podría decir que A es igual a A por 1 y que este 1 es el elemento que pertenezca a Z. Estoy dando en específico quién es K. Sí, entonces como yo pude armar la misma estructura de la relación, lo que puedo concluir es que A se relaciona con A. ¿Sí? Siempre hacíamos lo mismo en la reflexiva, tratar de construir la estructura de la relación. Si vamos a la antisimétrica, acá teníamos dos elementos para todo AB que pertenece al conjunto de los naturales. Lo que sabemos es que si A se relaciona con B y B se relaciona con A, entonces significa que A es igual a B. ¿Sí? Acá conozco mucho más que en la reflexiva, y es que tengo esos dos elementos para todo AB que pertenecen a los naturales. Si A se relaciona con B y B se relaciona con A, sí y solo sí. ¿Por qué? Porque voy a usar la definición de la relación. ¿Sí? ¿Qué significa que A se relacione con B? Mirando la definición de la relación, que es esta, ¿no? B es igual a A por K1. B es igual a A por un K.
¿no? Y decimos K pertenece a Z. ¿Y qué otra cosa más sé? Por B relacionado con A. Que A es igual a B por un W con W perteneciente a Z. Muy bien, W perteneciente a Z, perfecto. Ahora, fíjense que yo lo que podría hacer en un paso siguiente es marcar o de alguna manera sustituir. Yo puedo decir esto, lo puedo poner acá adentro, ¿sí? Porque me está hablando del mismo A. Al tener un I, los dos se cumplen al mismo tiempo. Entonces, yo sé que B va a ser igual a, acá voy a reemplazar B por W por un K. ¿Sí? Vamos a acomodarlo un poquito mejor para que nos quede claro hacia dónde tenemos que ir, al grupo W con T. Con T no, con K. Una pregunta, profesor. ¿Acá se podría sumar miembro a miembro esas dos como ecuaciones? Se podría, pero ¿para qué? Claro, para tener A más B igual a... Claro, no tiene sentido, claro. Pero sí se podría porque en otra propiedad, digamos, sí podrías necesitar hacer esa operación, ¿sí? Según la estructura de la relación. En este caso, como tenemos que llegar a un A igual a B, de alguna manera tenemos que empezar a trabajar cómo se relacionan esos dos elementos. Como no aparece ninguna suma o resta en hacia dónde tengo que llegar, ese no sería el camino para esta propiedad P y para esta relación, pero en otro caso puede llegar a ser que sí. Y se puede hacer, sí. Digo, siempre y cuando tenga ese sentido, ¿no? Ok. Ahora, si miramos esta expresión, notamos que, por un lado, acá nos está quedando que B es igual a B, ¿no? Entonces, si yo miro eso, ¿cuánto tiene que valer W por K? 1. 1. Esto tiene que valer 1. ¿Sí? Tiene que valer 1. Con lo cual, yo lo que voy a empezar a decir es W por K tiene que ser igual a 1 para que eso suceda, para que B sea igual a B. Ahora, W y K son dos valores que pertenecen a ¿qué conjunto? Naturales. No. Ceros. Tanto K como W pertenecen a los enteros. Los que pertenecen al conjunto de los naturales son A y B. ¿Sí? A y B son dos numeritos que pertenecen al conjunto de los naturales. W y K pertenecen a enteros. Si yo les pregunto, ¿cuántas opciones hay de W y K dándoles valores para que sean igual a 1 en los enteros? 2. 1. Pues sí, 2. Menos 1 Los y enteros 1. tengo, si ambos valen menos 1, me da 1. Y si tengo 1 multiplicado por 1, eso también me va a dar 1. Sí, o sea que tengo dos opciones porque W y K están definidos en Z. Ahora, pensemos lo siguiente. Si W y K son igual a menos 1, porque era una de nuestras opciones, ¿qué sucedería con B y A en este caso? Si K y W valen menos 1, ¿cómo nos quedarían los numeritos que están acá? A, un número negativo, y B, otro número negativo. Siendo A y B valores que pertenecen al conjunto de los naturales, ¿podrían aceptar que sean negativos? No. 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 Entonces, esas dos opciones que teníamos,
porque estábamos multiplicando dos enteros, se va a acotar a una sola, porque los numeritos en los cuales intervienen SW y K son números naturales y nunca podrían ser negativos. Entonces, por eso mismo, nosotros vamos a concluir que la opción que hay es que tanto W como K sean igual a 1. Sí, acá podemos marcar A y B pertenecen al conjunto de los naturales. Y si W y K es igual a 1, en definitiva lo que estamos logrando es que A sea igual que B o B igual que A, ¿no? ¿Por qué? Porque si acá vale 1 y W vale 1, estas dos cosas nos quedan iguales, B igual a A o A igual a B. Profe, o sea que nos quedamos con los enteros positivos. En realidad no es que te quedas con los enteros positivos, sino que los únicos enteros para W y K que te devuelven un número natural para A y B es el 1 en este caso. No acotás el conjunto al que pertenece K, sino que obligás a que esto suceda porque tenés otra condición más. ¿Sí? Que es que los elementos A y B pertenecen al conjunto de los naturales. Claro, como había dicho que pertenecía a los enteros. ¿Cómo? Como había dicho que W y K pertenecía a los enteros, digo. Es que sí, siguen perteneciendo a los enteros porque es la definición de la relación de divisibilidad. Pero de los dos valores que podría tomar de W y de K, solo me quedo con uno porque el otro no cumple con la condición que tienen los elementos de esta relación, que son A y B pertenecientes a naturales. Claro. ¿Sí? Si A y B, cambiemos la relación, no está definida en el conjunto de los naturales, esta propiedad no se va a cumplir y se va a cumplir otra, ¿sí? Que justamente es la que veníamos trabajando antes. Y fíjense que lo único que le cambié fue el conjunto en donde estaba definida la relación. ¿Sí? Bueno, y la última que nos queda probar es la propiedad transitiva. Ah, perdón, y otra cosa que no les conté es que al finalizar la unidad, además de darles del cuestionario, les voy a compartir 2 ejercicios. ¿Se acuerdan cómo hacía en el cuatrimestre pasado? Que les ponía que el ejercicio era interesante, que lo miren, ¿no? Y por ahí trataba de generar ese debate. Nada, para que tengan de referencia también, así como en el primer parcial, esos ejercicios que les fui compartiendo formaron parte del parcial, nada, tengan en cuenta que esta vez va a pasar lo mismo, entonces usemos esa dinámica como también para ir dando pasos en ese tipo de ejercicios. Bueno, la propiedad transitiva, vamos a tener 3 elementos que pertenecen al conjunto de los naturales, sabiendo que A se relaciona con B y B se relaciona con C, tenemos que demostrar que A se relaciona con C. Veamos qué significa que este A se relacione con C, así tenemos hacia dónde tenemos que ir y de esa manera entender cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar a eso. Si A se relaciona con C es porque, mirando la definición de la relación, lo que tiene que suceder es que a C lo puedo encontrar como un A por un K y K pertenece a Z. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que tratar de llegar en los pasos que demos de la demostración. Partiendo desde dónde, desde todo lo que conocemos. Conocemos que A, B y C pertenecen al conjunto de los naturales. Si yo ya sé que A se relaciona con B y B se relaciona con C, es porque sí, solo sí, lo que sucede entre estos elementos es lo que nos marca la definición de la relación, que es esta que está en verde acá. Si A se relaciona con B, podemos decir entonces que B es igual a un A por T.
y T perteneciente a Z. Y a su vez, lo otro que podemos hacer, es decir, si B se relaciona con C, es porque C va a ser igual a B por W. Y acá W perteneciente a Z. Ahora, mirando hacia dónde tengo que llegar, ¿quién es el que me está molestando acá? Acá yo veo al final y solo tengo a C y A relacionados. A ver. B, ¿no? Entonces, podemos hacer la misma dinámica que antes y decir B es igual a A por T. Como tenemos un I, ambas cosas se cumplen al mismo tiempo. Entonces, este B lo puedo colocar acá. Y decir entonces que C va a ser igual a A por T por W. ¿Sí? Si yo tengo multiplicación de dos enteros, ¿qué me va a dar esa multiplicación? Otro entero. Otro entero que va a pertenecer a Z. Y podemos decir que ese entero, ¿quién es? K. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué es lo que estoy logrando? Es llegar a la estructura que necesitábamos, es decir, A por K. Y K pertenece a Z. Como yo pude llegar a esta estructura, que es la que me da la relación, puedo concluir entonces que A se relaciona con C. ¿Sí? Si yo llegué a demostrar estas tres propiedades, podría decir que en el conjunto de los naturales, con la relación divide, es de orden. Es decir, que en el conjunto de los naturales encontré una relación de orden con el divide. ¿Sí? O sea que puedo establecer en el conjunto de los naturales mediante la división un orden. Eso es lo que me está queriendo decir. ¿Sí? Y si puedo establecer un orden, es que tomando pares de elementos voy a poder decir cuál está antes qué, basándome en la relación de divisibilidad. ¿Más o menos? Eso último no entendí por qué puedo decir que tienen un orden basándome en la divisibilidad. Porque cumple las propiedades. Vos lo que demostraste es que en el conjunto de los naturales esta relación es la divide. Esta barrita que está acá es la misma que está acá. Sí, Esta relación divide. Demostraste que es de orden. sí, no entendí entonces qué significa que sea de orden. Que puedo ordenarlos, o sea, que un elemento... Esto, mira, que puedo establecer una precedencia entre elementos. Está bien, está bien. Es decir, la precedencia es con este simbolito. No vas a poder quizás dar esa precedencia entre todos los elementos, pero cada dos que tomes vas a poder decir cuál está antes qué. Ok. Estás marcando, porque justamente eso es lo que hace la relación de orden, poder establecer precedencias entre elementos basándote en la operación que está definida para ese conjunto. En este caso, la operación que tengo definida es la divisibilidad. No sé, por ejemplo, en los naturales podemos decir que el 1 divide al 5. Entonces podría usar esta relación y marcar esa precedencia. El 1 también divide al 3. Pero entre el 5 y el 3 no se dividen, con lo cual los pongo al mismo nivel. Ahora sí estoy entendiendo. Acá puedo marcar el 10. A ver, faltan elementos, pero para darte una idea, ¿no? Es decir, el 1 está antes que el 5.
Sí, ¿por qué? Porque el 1 divide al 5. La que tengo que mirar es esta, la relación de divisibilidad. El 5 está antes que el 10. ¿Sí? Lo que me está diciendo esta relación de precedencia es que al 10 lo voy a poder escribir como un 5 por un K. ¿Sí? Ok, entendí. La relación. Distinto es, acá decirnos el 5 no está antes que el 3. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Esa es como la precedencia que nos marca el orden, es decir, que voy a poder decir quién está antes que basándote en la operación que esté definida en ese conjunto, que en este caso es la divide, ¿sí? Es esta barrita que está acá. En el partes de antes era la operación de inclusión entre conjuntos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué nos dice acá. Lo que podemos decir es que en el conjunto de los naturales, como bien demostramos, tenemos una relación de orden o que está ordenado. Y también, esto es para marcar en esa hojita de resumen, lo que nos dice es que si yo tengo un A, un conjunto que está incluido en el conjunto de los naturales, entonces lo que va a suceder es que ese conjunto A con la relación divide también va a estar ordenado. ¿Sí? Es como, tomamos un subconjunto más chico del conjunto de los naturales, no sé, el conjunto que tiene del 1 hasta el 10. ¿Es un subconjunto de los naturales? Sí. Sí. Entonces yo ya sé que está ordenado por la relación divisibilidad. ¿Sí? Yo ya sé de base que eso sucede. Me lo está diciendo esta propiedad que dice cualquier subconjunto de los naturales va a estar ordenado también. Y miremos el siguiente ejemplo. Nos dice, considerando el conjunto D18, que interpretemos qué significa D18, son los divisibles. Dominio. que estaba diciendo anterior. Los D18, divisibles de quizás hacia 18. Los múltiplos. está bien. ¿Son los X que dividen a 18? Sí, me dice, van a ser todos los X pertenecientes a los naturales tal que X divida a 18. Con lo cual, nosotros en estos conjuntos pueden hacer divisores de, puedo ponerte divisores de 15, y lo que va a significar este conjunto es que son los X pertenecientes a los naturales tal que X divide a 15. ¿Sí? Cada vez que ustedes tengan un D y un numerito acá abajo como subíndice, va a significar que es el conjunto de los divisores de ese numerito que tienen ahí abajo. De quienes dividen a ese numerito que tengan acá, en este caso es 18. Con lo cual, los divisores de 18 son el 1, 2, 3, 6, 9 y el mismo 18. Como este de 18 es un subconjunto, o sea que está incluido o es igual al de los naturales, si nosotros tomásemos divisores de 18 con la relación divide, ¿qué sabemos ya? Que es de orden. Está ordenado. Está ordenado. O que está ordenado, ¿sí? O que puedo establecer precedencia entre los elementos. Todo eso nos está diciendo. Con lo cual, si es de orden, nosotros podemos armar el diagrama de Haas para tener, digamos, cuál es la precedencia entre esos elementos. ¿Mediante quién? La relación divide. Y eso es lo que nos muestra este gráfico. ¿Sí? Que de alguna manera ya es una convención que vamos a leer este diagrama de Haas desde abajo hacia arriba, ¿sí? Marcando en este sentido el orden de precedencia.
¿Qué es lo que nos está marcando este diagrama de Haas? Por ejemplo, que el 1 divide al 2, que el 1 divide al 3. ¿También el 1 divide al 9? Sí. Sí, pero ¿no? por transitividad no lo pongo. Tal cual, o sea, yo no pongo pero de cierta manera sé que existe. ¿Sí? Porque, ¿qué puedo asumir para ese tipo de casos mirando el diagrama de Haas? Además de recordar, bueno, que las aristas transitivas las suprimí, si yo puedo establecer un caminito entre dos pares de elementos del conjunto y ese caminito existe, puedo marcar esa precedencia. Puedo decir entonces que el 1 está antes que el 18. ¿Sí? ¿O no? Sí. Sí. ¿Puedo decir entonces que el 2 está antes que el 9? No, que el 18 sí. El 18 sí. O sea, entre el 2 y el 9 no tengo un caminito, ¿sí? No tengo un caminito que los una. Por ejemplo, si tuviese esto, sí. Pero no lo tengo. Con lo cual, como no tengo un caminito entre esos dos elementos, esos dos no se relacionan. O sea que no puedo establecer un orden de precedencia. Nosotros estábamos diciendo recién que, por ejemplo, el 1 está antes que el 18. Perfecto. ¿Por qué? Porque vemos que se relacionan. ¿Esto qué significa? Que 1 se relaciona con 18. Si tomo la relación divide, es porque a 18 lo voy a poder escribir como un 1 por K. Y este K perteneciente a Z. ¿Sí? Toda la definición de la relación. Porque es la relación divide. Ahora, habíamos visto, por ejemplo, que el 2 no está antes que el 9. ¿Sí? Esto significa que el 2 no se relaciona con 9. Lo que es lo mismo, o lo cual significa que no voy a poder escribir esto. Es decir, al 9 no voy a poder decirle un 2 por K. O que 2 no divide a 9, ¿sí? Basándonos en la relación. ¿Qué otro más ven que no podemos establecer la precedencia? Entre 3 y 2. 3 y 2. ¿Alguno más? 6 y 9. 6 y 9. ¿Sí? Que de cierta manera no estamos viendo un caminito entre esos dos elementos. ¿Sí? Más o menos el diagrama de Haas y ver esas precedencias. Precedencia está antes que, ¿no? Me dice, ¿quién está antes que? Claro, sí. Buenísimo. Entonces, en general, ¿qué es lo que podemos decir entonces? Que si tenemos un n que pertenece a los naturales y definimos los divisores de ese n como un conjunto, al ser estos d sub n conjuntos que estén dentro de los naturales, ¿sí? Vamos a poder decir entonces que los divisores de n con la relación divide es un conjunto ordenado. Porque justamente lo que habíamos dicho antes, ¿no? Cualquier subconjunto de los naturales con la relación divide es de orden. Bueno, acá me están generalizando los divisores de un n con un n perteneciente a naturales. ¿Sí? 2 cuadritos que tienen que estar en ese resumen, para no pensarlo. Vamos a ver algunas etiquetas que podemos darle a estos conjuntos ordenados si cumplen o no determinadas condiciones. La primera de ellas se llama conjunto totalmente ordenado.
A ver, ya para mañana. Alguien dejó el... Ah, creo que... Perdón, silencié a otro, que no era, que me estaba ayudando. Entonces, vamos a partir de la base en que tenemos en un conjunto una relación de orden. ¿Se acuerdan que si nos dan este simbolito y el conjunto me dicen, ya partí de la base que es una relación de orden? Ahora, esa relación de orden la vamos a poder etiquetar como totalmente ordenado si y solo si lo que sucede es lo siguiente. Para todo X e Y que pertenezca a ese conjunto, lo que tengo que poder establecer es que X está antes que Y o Y está antes que X. ¿Qué me dice acá el totalmente ordenado? Que sí o sí, entre dos elementos que agarre del conjunto cualquiera, siempre voy a poder establecer un orden de precedencia. ¿Sí? No puede haber dos elementos del conjunto que no tengan un caminito. ¿Lo ven? Me dice, pasa lo otro. No hay... repetir eso, profe? Porque no que no tengan una relación, digamos. Claro, que no se relacionen. Acá lo que me está marcando es que para dos valores X e Y de nuestro conjunto, pero para todos, ¿no? Por eso marqué acá el para todo, cualquiera dos elementos que tome de mi conjunto en donde tengo definida una relación de orden, me dice, ¿va a ser totalmente ordenado? Sí, solo sí, entre esos dos elementos existe un camino. ¿Sí? Un caminito que los une. O un orden de precedencia, que es lo mismo, como veíamos antes. Lo que me está marcando es que sí o sí se tienen que dar cualquiera de esas dos cosas. Que X está antes que Y o que Y está antes que X. Sí, pero no se puede dar que X no está antes que Y. No acepta esto que veníamos viendo. No acepta un 3 que no esté antes que el 2. ¿Sí? Estas cositas de acá son las que no acepta el totalmente ordenado. ¿Lo ven? ¿Qué significa entonces? ¿Cómo nos tendría que quedar ese diagrama de Haas? Con dos caminitos, por así decirlo. Con todos caminitos que de alguna manera podrían ser A, B, C, D, ¿no? Es como una cadena. El diagrama de Haas para estas relaciones que sean totalmente desordenadas es una cadena. Porque es la única manera de asegurarme que, por ejemplo, tomo A y D y te puedo decir quién está antes que. Acá yo te puedo decir A está antes que D. Fíjense que es en este sentido o en el otro. ¿No? Lo que no puede pasar es que no pueda decirte, si yo acá, no sé, abro otro caminito y digo E y después vuelvo acá, entre E y B no puedo establecer una precedencia. Con que yo ya encuentre uno en el cual esto suceda, con este diagramita podríamos decir que no es totalmente ordenado. Sí es una relación de orden, pero cuando yo encuentre un par de elementos de los cuales no pueda establecer el orden de precedencia, listo, suficiente como para decir, che, encontré dos y te rompí este para todo, ¿no? Recuerden que con un contraejemplo puedo romper ese para todo, con lo cual digo, toma, te doy un ejemplo en donde estos dos no tienen precedencia suficiente como para decirte que no es totalmente ordenado. ¿Sí? Más o menos. Sí, profe, ¿se entendió? Sí, se entiende. Vamos a ver algunas observaciones de estos conjuntos totalmente ordenados. Podemos abreviar con TTO a los que sean totalmente ordenados. Como bien dijimos, el diagrama de Haas
es una cadena. También se le puede decir al totalmente ordenado orden total u orden lineal. Y cualquiera de los dos, de las tres etiquetas, va a significar lo mismo. Y miren qué aparece acá. Me dice, si hay elementos que no cumplen con la definición de TTO, se dicen incomparables. O sea que a todos esos elementos que nosotros veníamos marcando como que no tienen una relación de precedencia, podemos decir que son incomparables. Si A y E, en este caso E y B, son incomparables. ¿Sí? Y a los incomparables los vamos a nomenclar de esta manera. ¿Sí? Con dos barritas. Ahora bien, ya aprendimos ese término, miremos el ejercicio que habíamos visto antes y marquemos cuáles son entonces los elementos incomparables. ¿3 y 2? Incomparables. Perfecto. 3 es incomparable con 2. ¿Quién más? 9 con 2. 9 con 2. Muy bien. 2 con 18. El 2 con el 18 yo tengo un caminito. Mirá, tengo el 2 con el 18, tengo este caminito. El 6 con el 9. Es suficiente como para decir que puedo establecer una precedencia, que haya un caminito. Me dijeron otro recién y no lo escuché. 9 con el 6. 9 con el 6. Perfecto. En los incomparables, bueno, justamente son aquellos en donde no puedo establecer un orden de precedencia. Yo no tengo una arista que los conecte. Esto es importante porque nos va a servir después, a medida que avancemos en esta unidad, a poder simplificar pasos para demostraciones que vamos a tener que hacer. ¿Sí? Saber detectar cuáles son incomparables. Aquellos que no puedo establecer un orden de precedencia. Bueno, y la otra etiqueta que podemos dar es la que se conoce como orden recíproco. Así que es como la función inversa, bueno, similar pero en una relación de orden, en donde justamente nos definen en una relación un orden, nos dicen que está ordenado, en donde tenemos que R está definido de A en A, tal que si X se relaciona con Y es porque sí, solo sí, Y está antes que X. Acá lo que nosotros vamos a ver es que si tenemos una relación de orden, el orden recíproco, que lo vamos a nomenclar con el mismo simbolito de orden, pero con un -1, ¿sí? Lo que va a terminar haciendo es invertir el orden de esa precedencia. Si miramos los diagramas de Haas de las relaciones, podríamos decir, bueno, en este caso estamos en presencia de nuestra relación de orden original, con el diagrama de Haas, en donde sabíamos que el diagrama de Haas tenía intrínseco el orden en que yo iba leyendo esa precedencia. En este caso digo, A está antes que C, A está antes que F, A está antes que G. ¿Sí? Voy en este sentido leyendo la precedencia entre esos elementos según si hay una arista que los conecte o no. Cuando vamos al orden inverso, lo que nos hace el orden inverso es justamente trabajar la precedencia en el sentido contrario. Al dibujar este diagrama de Haas, vuelvo a lo mismo, digo, voy a leerlo en este orden. Lo que antes me significaba, por ejemplo, que F, acá en esta relación de orden teníamos que F está antes que H, ¿sí?
Acá lo que nos va a marcar el orden inverso para ese caso es decir que H está antes que F. Va cambiando el orden entre las precedencias. ¿Sí? Lo que antes era, fíjense que, a ver, todos estos numeritos que tenemos acá, bueno, el C, el E, el H, la particularidad de estos tres elementos es que no tienen a nadie después. ¿Sí? Nadie sigue después de ellos. Pero ¿qué pasa si miramos en la relación inversa? Estos tres elementos son la raíz de lo que sería ese diagrama de Haas. A partir de acá voy a marcar las relaciones en el sentido inverso. ¿Lo ven? Acá está el E, el H y el C. Entonces, de esa manera podemos construir lo que serían las relaciones inversas. O el orden recíproco. Alterando justamente el orden de esa relación. Y la última que nos queda ver de órdenes particulares es el orden usual del producto. ¿En dónde? Para el orden usual del producto, lo que vamos a necesitar son dos conjuntos con una relación de orden en cada uno. Sí, acá tenemos el conjunto A que tiene la relación de orden 1. ¿Sí? Y el conjunto B que tiene la relación de orden 2. Este orden usual del producto se define en el A por B. ¿Qué era A por B? Un producto cartesiano. Producto cartesiano en donde los pares eran de la forma X e Y, los elementos de este producto cartesiano eran X e Y, pares ordenados, en donde, ¿qué es lo que sucedía? Este X Pertenece a muy bien. Y pertenece a B. sí, entonces de esta manera yo iba dando la definición de todos los elementos que pertenecían al producto cartesiano. Ahora, importantísimo, que cada vez que nosotros demos un par, fíjense que este X pertenece a A y el Y lo voy marcando con los mismos colores, así los van asociando. Porque es la clave del éxito para el orden usual del producto, tener en claro ese juego, ¿no? Los pares ordenados que nosotros vamos tomando en ese producto cartesiano, la primera componente pertenece a A y la segunda componente pertenece a B. ¿Sí? Ahora, cuando miremos el orden usual del producto, fíjense que el orden usual del producto toma dos elementos de ese producto cartesiano, por eso X e Y y ZT. X y Z son dos valores que pertenecen al conjunto A, por eso los pongo en verde, sí en verde. Y la segunda componente de estos pares ordenados pertenecen al conjunto B. Entonces, siguiendo ese mismo patrón, si yo tomo dos elementos del mismo conjunto, la relación de orden que podría utilizar para el orden usual del producto es la que está definida en ese conjunto. O sea que no podría intentar relacionar X y Z con la relación de orden 2, la celeste, sino que lo que voy mirando en el orden usual del producto es que ambos elementos que están definidos en el conjunto tengan una precedencia según la que fue definida en el conjunto. Por eso, tanto el X y el Z van a evaluarse con la relación de precedencia 1, porque tanto X como Z son dos valores que pertenecen al conjunto A. Y lo que tiene que suceder también es que las segundas componentes de esos elementos tienen que tener un orden basándose en la relación de orden 2, que está definida en ese conjunto al cual pertenece Y y Z. Importantísimo, el Y.
Para que esto se cumpla y decir que esos dos pares que yo tomé se relacionan en el orden usual del producto, tienen que suceder las dos cosas a la vez. Que X esté antes que Z y que Y está antes que T. Cada uno con su respectiva relación de orden. ¿Sí? Si yo logro verificar que esto está ok, lo que estaría haciendo entonces es decir, che, ¿sabes que X e Y está antes que ZT? Y lo que estoy marcando intrínsecamente es decir, X está antes que Z y el Y está antes que T. ¿Sí? Más o menos. Sí, sí, Profe, sí. digamos, y los números que están en el símbolo del orden indican, digamos, el orden propiamente dicho. Sí, Ah, sí, ok, porque ok. acordate que son antisimétricos. Entonces siempre vas a tener un orden en un sentido. No es lo mismo poner que X está antes que Z está antes que X. Porque acá cambiaría el orden. ¿Sí? Claro, yo me refería ahí en la definición del conjunto, donde dice A, punto y coma, orden 1 y B, punto y coma, orden 2, Sí. al subíndice. Claro, ok. Son dos relaciones de orden distintas. Claro, eso decía. Ah, ok. Entonces, veamos un ejemplo usando lo que vimos recién de definición. Vamos a usar los mismos colores, así vamos haciendo asociaciones. Tengo un conjunto A que está formado por el 0, 1 y una relación de orden 1 que tiene a estos pares. Fíjense que no me la dieron a la relación por comprensión, sino que me la dieron por extensión. Y después tengo el conjunto B que tiene al ABC con la relación de orden 2 también con sus pares. Vamos a hallar primero el producto cartesiano A por B, porque son los elementos que vamos a utilizar para ese orden usual del producto. Teniendo en cuenta que A tiene al 0, 1 y B tiene al ABC, los pares van a ser de la forma 0A, 0B, 0C. Y me faltan los que van con 1. 1A, 1B y 1C. ¿Sí? Ahora, dibujemos el diagrama de Haas de estas dos relaciones. Vamos a ir a la de orden 1. La de orden 1 me dice que voy a tener al 0, que está relacionado con el 0, o sea que este es el bucle y no lo dibujamos. 1 relacionado con 1, otro bucle, y entre 0 y 1 tenemos una arista. Diagrama de Haas. Vamos a dibujar la relación de orden 2. La relación de orden 2 tenemos bucle, bucle y bucle. Me dice, tengo A que va con B. Tengo A que va con C. Miren lo que vamos viendo, ¿no? Y después tenemos a B que va con C. O sea, de alguna manera me quedaría esto, pero vamos siempre hacia arriba. Y si yo puedo establecer que B está antes que C, y yo sabía que A está antes que C, esta la puedo suprimir y dejar ese diagramita. ¿Sí? Claro. Ahora, para dibujar lo que sería nuestro diagrama de Haas del orden usual del producto, tenemos que entender
cómo podemos ir asociando que los elementos se relacionan. Por ejemplo, vamos a tomar dos elementos. Vamos a tomar el 0A, agarro dos elementos de ese producto cartesiano y voy a preguntar si se relaciona con el 0B. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Bueno, mirando la definición de la relación o de orden usual del producto, lo que tenía que pasar es que 0 está antes que, con la relación 1, 0, porque voy a agarrar, ¿se acuerdan que comparaba estos dos? Con la relación que los compete, en este caso la relación 1. Y lo otro que tenía que suceder es que A esté antes que, mediante la relación 2, B. ¿Qué podemos decir de eso? A está antes que 0, perdón, el 0 está antes que 0, mirando la relación 1. ¿Cómo, profe? Me perdí. Esto, que está acá. ¿Qué nos dice? 0 está antes que 0 con la relación 1. Voy a la relación 1 y el 0 está antes que el 0. Vamos a ser reflexivos, se podría decir que sí. Muy bien. ¿Sí? Porque si ya es de orden, ya sabemos que es reflexivo. Entonces, esto está ok. Vamos a verificar este otro. A está antes que B mediante la relación de orden 2. Sí. Sí, verdadero. Ambos verdaderos. Esto significa que es verdadero. Todo el conjunto es verdadero. Todo esto nos da que es verdadero, con lo cual nosotros ya sabemos que el par, por ejemplo, 0A, está antes que el par 0B. Eso es lo que nos está marcando el haber encontrado que esto se cumple. ¿Más o menos? Vamos a preguntar por otro. Vamos a poner 0B si está relacionado con el 1A. Ambos son dos elementos del producto cartesiano. Esto significa que 0 tiene que estar antes que mediante la relación 1 con 1 y B tiene que estar antes que mediante la relación 2 de A. ¿Qué podemos notar en los diagramas de Haas? Acá, otra vez, esto es la relación 1 y esto es la relación 2. Que no se cumple para la relación 2. O sea, B no está 0 está antes que 1, sí, porque lo vemos acá, ¿no? Entonces esto es verdadero. Ahora, vamos a este otro. Me dice B está antes que A. B no está antes que A, mirando este diagrama de Haas. Con lo cual esto me da falso. Para que un I sea verdadero, ambos tenían que ser verdaderos, con lo cual esto me da falso. Estos dos no se relacionan. Entonces no puedo decir cuál está antes que. Si no se relacionan es porque estos dos tendrían que estar en la misma línea, ¿o no? ¿Se acuerdan que podemos decir que estos dos elementos para el orden usual del producto son incomparables? Claro. Sí. O sea, que si son incomparables no hay una liñita que los una. ¿Sí? No tienen la conexión. No tienen la conexión, perfecto. Ahora, si se fijan ustedes, nosotros lo que vamos haciendo en el diagrama de Haas del orden usual del producto es respetar el orden intrínseco en cada una de esas relaciones de orden, la de orden 1 y la de orden 2. ¿Sí? Porque yo no podría poner acá, no sé, seguido de, o acá abajo poner el 1A. Si yo hago esto, estoy diciendo el 1 está antes que el 0, mentira,
Y el A está antes que B. Eso es verdadero, pero el 1 no está antes que el 0. Entonces esto no estaría bien. Porque de cierta manera yo me voy basando en cuál es la estructura que tienen cada relación de orden con sus elementos y respeto la misma precedencia. ¿Sí? Solo que voy combinando los elementos del conjunto A con los del conjunto B, respetando cuál es el orden que tenían en sus diagramas originales. Entonces, vamos a ver el diagrama de Haas. Voy a poner más abajo así. No, Y una pregunta, ¿uno tendría que hacer todas las relaciones? sí. No es tan complejo como parece. Tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Algunos se van a relacionar y otros no. Y te vas a basar en las relaciones de orden de cada una de ellas. Miren, vayamos interpretando lo siguiente. Ambas relaciones tienen un valor inicial. El primero de todos. ¿Sí? Que es el 0A. Entonces yo en el diagrama de Haas del orden usual del producto voy a tener que tener a esos mismos dos valores agrupados como pares, ¿sí? Que en realidad existen en el producto cartesiano A por B. Entonces voy a usar de referencia a esos dos mismos valores, el 0 y el A, porque ambos diagramas de Haas de las dos relaciones parten de esos elementos. Entonces tengo que partir de este. Son como la base. ¿Cómo? Son como la base, ¿se podría decir o no? Son como la base y vamos a tener que partir de ellos. No podría tener un 0B. Y no, porque antes voy a tener a otro, porque acá ya estoy viendo que el A es el primero de todos. Entonces, como premisa, tomo los dos elementos, ¿cómo habías dicho? ¿Base? No. Sí. Tomo los dos elementos raíz de ese diagrama de Haas, los combino porque forman parte del producto cartesiano A por B y van a ser la base también del diagrama de Haas del orden usual del producto. Ahora, ¿a quién podría poner arriba de estos dos? Habíamos visto que podíamos poner, a ver, al 0 lo puedo poner porque el 0 está antes que 0, porque es reflexivo, y acá después de A puedo poner a B. Sigo respetando, bueno, A está antes que B. De la misma manera, podría seguir respetando la misma componente y decir, bueno, entonces yo podría también decir que 0 está antes que 0 y que B está antes que C, porque voy siguiendo esta misma secuencia. ¿Y a quién podría poner arriba del 0C? 1C. Muy bien. Podemos poner al 1C. Porque ya no tengo más elementos en la relación de orden 2 que seguir la cadena, más que el mismo C y después del 0 seguía el 1. Entonces, uso esos dos. Ahora, me faltan elementos. Ya puse algunos de todos estos, me faltan. ¿Quién me falta, por ejemplo? El 1A. Este que tenemos acá no está todavía. ¿A dónde podemos ubicar el 1A? Al mismo nivel que el 0B. Muy bien. ¿Qué fue lo que notamos acá? El 1A no se relaciona con el 0B. O sea que tendrían que estar al mismo nivel. O sea que acá iría el 1A. Porque el 0B y el 1A son incomparables. Porque no se relacionan. ¿Sí? Después, ¿qué más? Este 1A, ¿con quién los voy a poder relacionar? Del A puede seguir el B y del 1 puede seguir el 1. Porque es el otro que nos falta. Acá nos está faltando colocar este, por ejemplo.
¿Podría ponerlo arriba? Sí, sí. ¿Y arriba de quién más? Del 0B. Muy bien, del 0B. Porque el 0 está antes que el 1 y el B está antes que B. ¿Puedo poner esto? No, porque 1 y 0 no, 1 no precede a 0. Muy bien. ¿Sí? En el orden de precedencia eso no se cumple. Y me está faltando, bueno, acá 1 está antes que 1 y B está antes que C. Entonces podría usar esta última arista. ¿Sí? Tengo todos los elementos del conjunto con sus relaciones. Y esto es el orden usual del producto. Más o menos. Fíjense que así como nosotros marcamos que las raíces de los diagramas de Haas van a ser las raíces del orden usual del producto, lo mismo va a suceder con los extremos, ¿sí? De cada una de las relaciones. O sea, como base ya vamos a saber quién es el origen y cuál es el extremo en el orden usual del producto para el diagrama de Haas. Profe, Sí. ¿se puede decir que no es totalmente ordenado? ¿Por qué? Dame un ejemplo. A ver, tenés que dar un ejemplo para decir que ese para todo que nos daba el TTO no se cumple. Porque no tiene una estructura lineal. No tiene una estructura lineal y a su vez, si te acordaste que la definición de TTO me decía, tengo dos elementos cualquiera que tome del conjunto, en este caso es el producto cartesiano A por B, y todos tienen que, para todos les tengo que poder establecer un orden de precedencia. O A está antes que B o B está antes que A. Pero podés darme un contraejemplo y decir, mira, si tomás estos dos elementos del producto cartesiano A por B, no puedo decirte quién está antes que. 0C y 1A, por ejemplo. 0C y 1A, muy bien. Son dos elementos que nosotros vamos a llamar incomparables. Por ejemplo, podríamos decir, che, el 0C es incomparable con el 1A. Entonces, no es TTO. Suficiente, con un contraejemplo. Y qué loco, ¿no? Porque partimos de dos relaciones de orden que sí eran totalmente ordenadas. Tanto la de orden 1 como la de orden 2 eran TTO. Pero el orden usual del producto no nos dio así. Y para esas dos relaciones, perdón, profe, que lo tuteé, discúlpeme. No pasa nada. Esas dos relaciones de las cuales partimos nunca comprobamos que fueran TTO. Pero fíjate, la secuencia es una cadena. O sea, era una de las observaciones que podíamos ver, que si hacíamos el diagrama de Haas y nos quedaba una cadena, es TTO. Porque además, entre todos los elementos del conjunto, puedo decirte cuál está antes que. No hay ninguno que de alguna manera bifurque el camino, ¿no? No hay ninguno que haga como esto. Cuando pasa esto, ya ahí estás cerquita de un incomparable, con lo cual no va a ser TTO. En este caso, como es una cadena, mira, en estas observaciones te decía, el diagrama de Haas de un conjunto TTO es una cadena. ¿Sí? Por eso, cuando vemos esos diagramas de Haas, ya asumimos que es un TTO. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, genial. Esta es complejo quizás de ver las primeras veces, pero si podemos entender cuál es la secuencia o el comportamiento que se dan en este orden usual del producto, es más fácil armar los diagramitas de Haas. Bueno, vamos a ver lo que se conoce como elementos notables cada vez que tengamos un conjunto ordenado.
¿Sí? Los elementos notables van a existir siempre y cuando tengamos en un conjunto una relación de orden. Y vamos a ver dos etiquetas, ¿sí? O dos conjuntos que vamos a poder encontrar. El primero de esos conjuntos es lo que se conoce como los maximales. ¿Sí? O maximal. El cual nosotros vamos a decir que estamos en presencia de un elemento que es maximal si, vamos a escribir acá y después vemos esa definición, van a ser los elementos que no tengan a nadie después. ¿Sí? Acá la definición nos dice que un M que pertenece al conjunto es maximal de A si y solo si para cualquier X que nosotros tomemos del conjunto, si ese valor M está antes que X es porque en realidad lo que cambia es el orden. Tu maximal es X. Lo que me voy asegurando es que lo que yo vaya definiendo como maximal no tenga a nadie después. Si eso sucede es porque el que es maximal es el que sigue. ¿Sí? Así, ¿con quién me voy a quedar a ver, vamos a hacer un diagrama de Haas. ¿Sería como una cuota superior, profe? Sí, estoy yendo a eso. Miren este que tenemos acá. Este diagrama que tenemos acá. El maximal me dice van a ser aquellos elementos del conjunto que no tengan a nadie después. ¿Cuál es el único que no tiene a nadie después? El C. El par 1C. Muy bien, este no tiene a nadie después, entonces va a ser maximal. ¿Sí? El 1A tiene a alguien después que es el 1B. El 1B tiene a alguien después que es el 1C. El 1C no tiene a nadie después. Entonces este es maximal. Y a su vez, así como definimos maximal, podemos ver que si ese maximal es único, se le dice máximo o último elemento. En este caso que estamos viendo, además de ser maximal, como este maximal es único, nosotros le vamos a decir último elemento. Pero hay casos en donde los maximales son más de uno. Entonces, ahí no va a existir último elemento. Y así como podemos hablar de maximales, podemos también encontrar lo que serían los minimales. Un conjunto de los minimales. Que, siguiendo la misma analogía que el anterior, en este caso va a ser minimal todos aquellos elementos que no tengan a nadie antes. ¿Sí? Me dice exactamente lo mismo. Dice, M perteneciente a es maximal si y solo si para todos los X del conjunto, si yo tengo un X que está Minimal no es, antes profe. ¿Cómo? Minimal no es. ¿Y qué dije? Maximal. Ah, perdón. Bueno, vamos de nuevo. Perdón. No me M perteneciente a es minimal, ahí va, de A, sí, solo sí, para todo X que pertenece al conjunto, lo que me dice es, che, si este X que te estoy dando está antes que ese M que vos estás llamando minimal, te estás equivocando, porque en realidad quien es el minimal es X. Sí, va haciendo el mismo recorrido, pero en el orden inverso. Ahora lo vemos en el dibujito de arriba. Me dice también que si el minimal es único, se lo llama mínimo o primer elemento. Si vamos a este diagrama de Haas, vamos a ver que el que no tiene a nadie antes es este que está acá, el 0A. Este vendría a ser un minimal. Y como el minimal es uno solo, podríamos decir que este es el primer elemento. ¿Sí?
Sí. Vamos a ver este ejemplo. En el otro curso me dijo que este ejemplo, las flechitas alteraban mucho los resultados que podían darme, así que lo voy a dibujar así. M, G, X. Este M, ustedes vayan chequeando por las dudas, ¿eh? Este M y G va al A, este A va al H y este H va al K. Después, el X va al H, el H va a I, O sea, profe, lo que minimal es con lo que hace un ratito decían raíz. sí. En realidad, sí. Si yo tengo un solo elemento que es una raíz, le puedo decir primer elemento mínimo. Pero a veces tengo más de un elemento como parte de los minimales. ¿Sí? Ok. Vamos a poner esto O. Este E. Me excedí con la flechita. Y este es W. Bueno, me dijeron que era más confuso teniendo el sentido de las flechitas, así que vamos a hacerlo de esta manera. Si nosotros queremos marcar los maximales... El B corta. Ah, gracias. Acá. Si nosotros queremos marcar los maximales, habíamos visto que son aquellos elementos del conjunto que no tienen a nadie después. ¿Quiénes no tienen a nadie después mirando este diagrama de Haas? Por ejemplo, el K no tiene a nadie después. El O no tiene a nadie después. El W tampoco tiene a nadie después. ¿Quién más? La B. La B. Sí, entonces podemos decir que los maximales vamos a ponerlo acá. Los maximales son K, O, W y B. Como tengo más de un maximal, podemos decir que no existe último elemento. ¿Sí? Ahora, vamos a marcar los minimales. Sí. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? Bueno. No. Minimales que no tienen a nadie antes. ¿Cuáles son los que no tienen a nadie antes? M, G y X. M, G y X. Muy bien. Entonces voy a poner minimales. Tengo al M, G y X. Con lo cual, como tengo más de un minimal, otras dije maximales, ¿no? Bueno, no existe primer elemento. Claro. ¿Sí? Genial. Bueno, de esta manera vamos a construir los maximales, los minimales y el último elemento y el primer elemento, ¿sí? De toda esa relación de orden. Aparece otro concepto también que lo vamos a llamar átomo, y los átomos son, fíjense que acá de base pone más de una condición. Por un lado te dice, tenés que tener un conjunto que tenga una relación de orden, pero a su vez tengo que tener primer elemento. O sea que los minimales, ¿cuántos tienen que ser para poder encontrar un átomo? 1. 1. Si de minimales tengo 1, ese es primer elemento. Y si tengo un primer elemento, puedo encontrar los átomos. Si esa cadena no se da, ni lo busquen, ni pongan nada. Digan, no existen átomos. ¿Sí? Porque a veces ponen de más y no. Si no existe primer elemento, no hay que marcar átomos.
¿Por qué? Porque los átomos son todos los elementos del conjunto que siguen a ese primer elemento. Todos los que le siguen. Vamos a marcar acá. Sí. Cuando usted dice primer elemento se refiere a que la base tiene que ser única. Claro. Ah, ok. Sí, eso no sucede como en el anterior, mirá. Acá si yo te pregunto, decime los átomos. Vos me tendrías que responder, no existen átomos porque no tenemos primer elemento. ¿Sí? Claro. Vamos a poner acá, son todos los elementos que le siguen al primer elemento. Entonces, si miramos este diagrama de Haas, que está con la relación divide en este conjunto, bueno, vemos que el primer elemento es 1, con lo cual, bueno, los átomos son 5, 2, 3 y 7. ¿Sí? Son todos los que le siguen a ese primer elemento. Profe. Sí. ¿Y la fila del 10 también son considerados átomos? No, porque el 10 le sigue al 5. Ah, claro. Es en el primer orden, en la primera filita que lo siguen a ese primer elemento son los átomos. Ah, claro. El primero que le sigue, ¿sí? El 10 es como el segundo que le sigue al 1, porque pasa a través del 5. Tengo un caminito directo con esos elementos, a partir del primero, esos son átomos. Miren este que tenemos acá, teníamos primer elemento, con lo cual, ¿cuáles serían los átomos? 0B y 1A. O sea que 0B y 1A serían átomos. ¿Sí? Solo porque existe primer elemento los voy a poder encontrar y son los que primero le siguen a ese primer elemento. ¿Más o menos? Está bien. Pregunta si Después hacemos todo uno juntos y vemos qué pasa. Y bueno, vamos a ver la última definición asociada a estas relaciones de orden, que se trata de un conjunto bien ordenado. ¿Sí? Perdón, profe. Sí. ¿Nos podemos tomar un receso de 5 minutos o 3 minutos? Si es posible. Bueno. ¿Están muy cansados? No. Bueno, dale. Bueno, gracias. De nada. mientras, profe, le pregunto, por ejemplo, si en un conjunto que sean los divisores, los átomos claro, los átomos serían los números primos. Muy bien, sí. Sí, siempre va a pasar eso. Para tener una relación divide. Claro, y no habría maximal. Claro, serían infinitos. Claro, depende del conjunto en el que yo te defina esa relación. No sé, si te agarro, digo, tengo al 1, al 5, al 2, y acá arriba pongo al 10. Te agarré un conjunto más chiquito que este con la relación divide y tenés primer elemento, átomos, último elemento. Ok. Minimal, maximal. ¿No? Okay. O sea que ahí podría variar, pero en este caso que estás viendo acá, a ver, bueno, mientras esperamos 5 minutos, hacemos este para repasar. Dale. Si ven acá, fíjense cuáles serían los maximales. Y el único, el 8. Fíjate que los maximales eran todos los que no tienen a nadie después. Perdón, 10, 8, 6 y 9. Muy bien.
Entonces acá no existe último elemento. Acá tendríamos maximales 10, 8, 6 y 9. ¿Sí? Y podríamos decir entonces que no existe último elemento. Perfecto. Y Sí. en los casos en que no pueda dibujar el diagrama de Hasse, como mencionó usted que en los conjuntos infinitos, ¿cómo Ajá. hace No, uno no, para no te van a descubrir? pedir esto, salvo que te den, ahora vamos a ver, nos falta ver una partecita Ah, de ok. como elementos que podemos clasificarlos. A veces lo que suele pasar, y es un ejercicio que me gusta mucho y se los voy a compartir después, es darte un conjunto, darte una relación que está definida en un conjunto infinito, darte un subconjunto de ese conjunto infinito y que armes a partir de ahí cuáles serían las cotas superiores e inferiores a partir de ese subconjunto, que es lo último que vamos a ver hoy. No con ese ejemplo, pues se los voy a compartir y vos tenés que, de alguna manera, tomar algunos pocos elementos y entender cómo construyo ese diagrama de Hasse. Pero no voy a poder construir el todo porque es un conjunto infinito, pero basándome en ese subconjunto que dan, yo puedo decir cuál está después que, cuál está antes que ese subconjunto. Ok. Pero en conjuntos infinitos, si yo no te doy algo de ese estilo, no lo vas a poder dibujar al diagrama de Hasse. Así que ahí no te van a pedir. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Quedan 2 minutitos para los 5. Profe, ¿ahí el 7 no es Sí. decimal también? Ah, sí. Muy bien. Gracias. Pues van a estudiar esto y yo decir. ¿Qué dijo? Gracias. Para los que van a rendir el recuperatorio, hagan, acá en práctica les puse 4 parciales. Practíquenselos a estos. Bien. Y si tienen dudas, usen ese espacio del 2 para preguntarme. Pero ya les digo, a todos estos modelos les falta un ejercicio de método de conteo que, así como en el primer parcial fue algo, vieron que les compartí 2 videos para que vean, en esos videos habían 2 ejercicios que hablaban, por ejemplo, de unas botellas en un almacén. Si miran ese ejercicio y el del parcial, en vez de poner botellas, lo cambié por un libro o lo cambié por rack en un centro de distribución, para que tengan idea, ¿no? Hacia dónde vamos a ir con ese método de conteo de nuevo. Profe. Sí. ¿Ese método de conteo puede llegar a ocupar 1 punto, 2 puntos? ¿El Sí, en ejercicio? realidad como medio, te lo voy a agrupar con otro. Ah, ok. Profe, le hago una consulta con respecto a lo que fue el parcial. ¿Puede ser que haya sido contraproducente el hecho de que haya esa división de partes y que en la primera parte haya ese tipo de checkpoint? Porque fue como medio al azar también, ¿no? Como un juego de azar. No, en realidad no tenía que ser azar, pero sí creo que de alguna manera como que baja quizás el porcentaje de aprobados. Depende, porque a Claro. algunos les resulta, o sea, algunos hicieron muy bien en multiple choice y en un ejercicio y nada más. Y aprobaron, y con una nota llegaron hasta un 7 casi. Digo, es como, depende, ¿no? De qué tan ducho
estés con algunos temas de qué tan rápido vas a poder resolver esos puntos. No estaba ninguno pensado como para que tengas que agarrar una hoja y hacer 2 carillas de desarrollo, sino que era como cintura con algunos ejercicios para moverte rápido y decir, pará, esto, tac, tac, sale así, pero eso te lo da la práctica. Y a veces lo que sucede es que cuando consultás acerca de los múltiples choice, te dicen, sí, queremos múltiples choice, pensando que existe una alta probabilidad de que le pegue a un punto, pero esa misma probabilidad existe para que no le pegue, porque si te aumento la cantidad de ítems, como decir 4, bueno, la probabilidad baja. Entonces, creo que eso quizás hace que te confíes un poquito más. Es como que aumenta el margen de error. Mal. ¿Entendés? Es como va por ese lado. Y lo que iba a decir era que a veces uno va quizás más confiado a ese múltiple choice pensando que, bueno, si no la sé, la tiro al azar y a veces ese azar no es tan bueno. Claro. Pero créeme que la mayoría que hizo bien la parte A ya aprobaba el parcial, porque después la práctica eran cosas que quizás vimos incluso, o que les fui compartiendo en los parciales, pero bueno, dependía mucho de si habías visto o no los videos, si habías hecho el ejercicio que compartí por el campus, si no te iba a parecer que los maté, como decir, ¿qué pasó que apareció esto, no? Y por ahí eran ejercicios que o les había hecho un videito y se los había compartido, demostrándoselos, o les había dicho que me interesaba mucho que resuelvan. Bueno, pasan esas cosas, pero siempre el primer parcial tiene ese caos. El segundo parcial aprueban muchísimos, más que el primero. Siempre. Es como... A mí me fue mal el primer parcial por mi falta de práctica, básicamente, porque no sentí que fuera difícil, solo que me noté que no estaba tan curtido, vamos a decir. Pero es sano eso también, porque a su vez, así como desaprueban muchos el primer parcial, lo que termina pasando es que se van después de ese primer parcial y dicen, no, chau. Si te quedó esa sensación de decir, pucha, le hubiese metido un poco más de práctica y llegaba, vas bien, porque el segundo, el recuperatorio, ahí tenés 4 modelos, un mix quiero hacer, y que de alguna manera... Como que baja la moral, ¿no? Como que le baja la moral a muchos. Le baja la moral a muchos, digo, y muchos... sí, dice la opción de saltar. Mira, ahora somos 55, cuando empezamos éramos casi 90. Claro, que igual, sí, a ver, en otros cursos también baja mucho más. Al segundo parcial llegan 20 a rendirlos. Nada, o sea que eso me da también una cuota de esperanza, que digo que quizás para los que no pudieron aprobar el primer parcial, está esto, ¿no? De esa sensación de, bueno, tampoco me faltó tanto, le metí un poco más de práctica y fluye. Bueno, genial. Por eso, nada, tenemos hoy 55 que son hitos, ¿no? Que se van dando. Y que no hay que dejar de lado porque también es parte de. Pero siempre, claro, por regla, después del primer parcial, quedan 20, 25, que son la mayoría que aprobó el primero. Porque dicen, no, ya está, no puedo. Claro, y así en pasa la materia de ciencia básica también sucede eso. Análisis matemático hay también una gran merma, digamos, podría decir. Sí, en álgebra también. La cantidad de escritos y al segundo parcial llegan muy pocos. Pero es porque creo que son materias que si no las vas haciendo como muy de constante, después es mucho contenido a estudiarlo en una semana. Esa es una realidad. Por ahí, espaciados no es tan complejo y te podés dedicar, pero bueno, viste, organización del tiempo. Antes nos daban un taller que era administración del tiempo para ver cómo planificás tus semanas de parciales, porque después te caen todas juntas. Claro, como que no hay mucho margen a la especulación y sí o sí tienes que dedicar tiempo. Tal cual. Sí. No es como las de quizás algoritmos que vas a un parcial y te dan un enunciado y que por ahí tenés que usar algunas cositas. Bueno, acá es como más focalizada la práctica. Sí, me iba a preguntar algo.
Sí, no, le iba a decir, y la dificultad del parcial como la de profe, ¿la misma que como que fue la primera instancia o un poquito más difícil? No, yo creo que el recuperatorio al tener 5 ejercicios a desarrollar es más difícil que, a ver, no quiero setear como, viste que te seteas para decir, uy, ya va a ser difícil. No, digamos, no va a ser nada de lo que le estoy compartiendo de práctica diferente a eso, son del estilo de, o sea, sí puede haber una variante, porque vas a la guía y decís, este ejercicio te parece al que está en el parcial, listo, hacelo. No es Claro. copiar y pegar el que está, puede ser que sí, como sucedió en el primer parcial, pero llevarte a eso, ¿no? A que puedas asociar estilos de ejercicios y trates de hacerlo. Pero Claro. cuando es a desarrollar los 5 puntos, muchas veces algo que pasa es que no se miden el tiempo en el que tardan en desarrollar los ejercicios y a veces pasa eso en el parcial. Digo, lo que les termina jugando en contra cuando tenés 5 ejercicios a desarrollar es que no tengo medido el tiempo para decir, bueno, che, voy media hora con este ejercicio, los dejo acá porque tengo que seguir con otro. A veces tardan 1 hora en un ejercicio y listo, ¿no? Como que se les acaba el tiempo en un loop Claro, la presión del tiempo. mal. Por eso yo suelo, para los recuperatorios, decir, bueno, traten de, siempre hay ejercicios que son más simples de encarar que otros. Sí, bueno, también depende de la práctica, ¿no? Pero suelo decir, arranquen por acá, cosa de, el primer ejercicio te sale en 15 minutos, agarrás una confianza que es diferente a si arrancás por uno que no te sale. Ahí se te baja Claro. la moral al piso y bueno, estás como, es más difícil salir de ese ciclo que si arrancás por uno que te sale de entrada. Bueno, a mí me pasaba eso, yo les comparto mi historia. Pero en la mayoría de los casos suele pasar así también. Bueno, vamos a ver lo que significa que un conjunto esté bien ordenado. ¿Sí? Partimos de la base de que también tenemos una relación de orden, pero nos habla de que vamos a tener en A un conjunto bien ordenado, sí, solo sí, todo, palabras claves, todo subconjunto de A tiene primer elemento. O sea, cualquier subconjunto que tome del A, en donde ya hay una relación de orden, si tiene primer elemento ese subconjunto, entonces podríamos decir que se trata de un buen orden, ¿sí? O que está bien ordenado. Cualquiera de los dos estamos diciendo lo mismo. Ahora, si nosotros miramos este ejemplo, tenemos del 1 hasta el 10 con la relación divide, ya sabíamos que era de orden, pero ¿qué es lo que sucede? Miren ese subconjunto que tomó acá. Como subconjunto agarró al 5, al 2, al 4 y al 10. Ambos, todos los elementos tienen una relación, pero ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero buscar un primer elemento, los minimales tendrían que ser uno solo. ¿Cuáles son los minimales de este subconjunto? 5 y 2. 5 y 2. Como 5 y 2 son los minimales, no existe primer elemento. Como la definición me habla de un todo, con que encuentre un subconjunto que no lo cumpla, suficiente como para decir que no está bien ordenado o no tiene un buen orden. ¿Sí? Con que encuentre un subconjunto. ¿Podría haber agarrado otro que quedaba primer elemento? Sí, obvio, pero justamente trato de buscar el que no, porque me sirve de contraejemplo. Por ejemplo, el 2, el 4, el 6 y el 8. Este es un subconjunto también, que tiene primer elemento o no. Sí. 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 Entonces, bueno, ese no me va a servir de contraejemplo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes piensan en un que esté bien ordenado, en definitiva, los que me generan conflicto, el 5 y el 2, ¿cómo son? Incomparables. Incomparables. O sea que si yo hago un subgrupo, un subconjunto,
que tenga dos elementos que son incomparables y que esos estén ocupando la posición de los minimales, listo. Ya sé que no va a ser un bien ordenado o de buen orden, porque justamente tengo ahí dos elementos incomparables. Entonces, de cierta manera, para poder hablar de un buen orden o bien ordenado, no tendríamos que tener esos incomparables. Y si no tengo los incomparables, ¿en presencia de quién estaría? De un TTO. Muy bien, estaría en presencia de un TTO. Entonces, che, ¿es lo mismo buen ordenado que totalmente ordenado? ¿Cuál es la relación entre ellos? Un buen orden implica un TTO y un TTO implica un buen orden. Bueno, eso es lo que vamos a ver acá y quiero que prestemos atención, ¿no? Que nos dice, algo que va a pasar es que esto que venimos diciendo es cierto. Digo, un buen orden implica que esté totalmente ordenado. Por eso decíamos, che, no tiene que haber incomparables entonces. Y porque, en definitiva, va a ser una cadena. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el conjunto A y decir que vamos a ordenarlo por el menor igual. Cambio la relación, en vez de ser el divide, es el menor igual. Si yo hago esto, ¿cómo nos quedaría el diagrama de Haas? Sería 1, 2, 3, 4 y así sigo, ¿no? Con el menor igual. Sí, sí. Este es el conjunto A con el menor igual. Y a su vez sabemos que esto es un buen orden. ¿Por qué puedo decir que es un buen orden? Porque cada subconjunto que yo tome de este diagrama de Haas va a tener primer elemento. ¿Sí? Y a su vez, por cómo está dispuesto este diagrama de Haas, este va a ser un TTO, porque es una cadena. Ahora, ¿por qué no existe la vuelta? Si nosotros miramos, el condicional va solo en un sentido. Lo que nos está marcando es que esta vuelta no existe. O no existe o no se puede asegurar siempre. Che, pero si tengo un orden total, también tengo un buen orden en este caso. Y te voy a decir sí. Ahora, miren este ejemplo, por ejemplo. Tenemos un conjunto Z, un conjunto infinito, definido con una relación de menor igual. ¿Qué sucede con este conjunto y esa relación? Sabemos que, por un lado, va a ser un TTO. Esto no hay duda, porque va a estar ordenado por el menor igual. No va a ser una cadena también. ¿Sí? No tiene minimales. ¿No tiene minimal? ¿Quién? El Z. El Z. Y a su vez, si yo voy a la definición de un buen orden, ¿qué me exige el buen orden? Que cada subconjunto. Ahí va. Que cada subconjunto. Dale, vas vos. Que cada subconjunto tiene un primer elemento. Tiene un primer elemento. Y como es un conjunto infinito, va a haber partes en las cuales no vamos a poder definir cuál es ese primer elemento. Con lo cual, al yo ampliar, utilizar la misma relación de orden, pero ampliando el conjunto a un infinito, esto no es un buen orden. En la mayoría de los casos, cuando tengo un conjunto finito y este TO, también es buen orden. Pero cuando hablo de conjuntos infinitos, en donde en determinados subconjuntos no voy a poder definirte cuál es el primer elemento, listo, suficiente para decir que no es un buen orden. Por eso es que la vuelta no es válida, no es un bicondicional esto.
solo voy a un sentido porque lo pueda garantizar en todos los casos, y la vuelta va a depender un poquito de cuál es la estructura de ese conjunto. Más o menos. Se anotan ese contraejemplo porque en algunos finales aparece. Te dice, considerando una relación de orden, que es de orden total, entonces implica un buen orden. Falso. Y el contraejemplo. Bueno, pueden encontrar otros, ¿no? Pero digo, ya tienen uno. Profe, entonces digamos que es falso por el hecho de que no se puede expresar en un conjunto acotado. Cuando vos tomás un subconjunto de este que es infinito, hay subconjuntos que no van a tener primer elemento, con lo cual no cumplo con la definición de un buen orden. Ah, claro. Vamos a ver en unos minutitos solo las definiciones, si quieren. Ahora, nos faltan ver cotas que son cuando a nosotros nos dan un subconjunto dentro del original. Acá parten de la base de que es un conjunto y una relación de orden y me dice, dado un conjunto B que está incluido en A y que es distinto de vacío. A mí me gusta como hacer este dibujito para explicarlo. En donde, supónganse que acá tengo todos los elementos que están relacionados y a nosotros nos están dando un conjunto B que tiene a estos elementos que están acá. Este es un conjunto B que está incluido en un A. Y este vendría a ser el conjunto A. Ahora, podemos hablar de cotas superiores y fíjense las definiciones. Dice S perteneciente a A es cota superior de B del conjunto que nos dieron. Sí, solo sí. Lo que me está marcando es que para todo, acá es fundamental esta parte, para todo X que pertenezca a B, o sea que todos los que están dentro de este círculo rojo, lo que me está marcando es que todos esos numeritos están antes que, o todos esos elementos están antes que el S que estoy considerando como cota superior. ¿Sí? En definitiva, es como que los S que tendríamos estarían acá, por ejemplo, S sub 2. ¿Sí? O sea que las cotas superiores son todos los elementos de A que le siguen al de B. A todos los de B. A todos los de B. ¿Sí? Y las cotas inferiores, al revés de las cotas superiores, bueno, van a ser las I, que las voy a llamar cota inferior, de B. Sí, para todos los elementos de B, podemos decir que ese I está antes que los X que pertenecen a B. Entonces, en definitiva, las cotas inferiores estarían por acá abajo. ¿Sí? Van a ser cotas siempre y cuando los elementos estén antes que todos los de B. Acá es todos la clave, todos los de B. Bueno, por hoy hablamos un montón. No, ya es horario, así que vamos a terminar de ver estas cotas. Después repasen si quieren esta definición y pueden hacer este ejercicio que está acá. Bueno, tienen este ejemplo. También. Y este lo hacemos en clase. Así vemos bien ese tema. Igual las voy a repasar a esas definiciones, pero para cotas superiores e inferiores, tener en cuenta que son, la clave está en poder identificar, para las superiores son todos los que siguen después de la palabra clave, todos los de B. Si hay un elemento que no sigue algunos de los que englobó B, suficiente como para decir que ese no es cota superior. Y la cota inferior lo mismo, son todos los que están antes de todos los de B. Profe. Sí.
¿Se puede decir que un maximal también es una cota superior o no? En realidad, vos hablas de cotas cuando tomás un subconjunto. Lo dije que sí antes porque de cierta manera es como siempre mirás el que está arriba, ¿no? Como lo superior o lo inferior para los minimales. Ahora, se le llama cota superior. Sí. Sí, dígame. No, que se le llama cota superior e inferior cuando vos tenés un conjunto B que está incluido dentro del A y podés mirar hacia arriba y hacia abajo. Cuando tenés el A, le vamos a llamar maximales y minimales, como en análisis. Claro. Preguntaba porque en el diagrama se puede tomar un subconjunto. Claro, no. Y te van a dar eso. Por ejemplo, te van a dar esto y te van a decir tomar el subconjunto 4, 6, 2 y 3 y decirme cuál es la cota superior y cota inferior. Te lo van a dar sobre el diagrama de Hash que hayas construido. Ajá. Y después, bueno, todo eso, ¿no? Supremo, ínfimo, máximo, pero eso lo vamos a ver la próxima. Profe, otra consulta. Para el segundo parcial, digamos, ¿ya hay disponibles para hacer, ¿cómo se llama esto? ¿Cuestionarios? No, cuando terminemos la unidad, te los voy a disponibilizar por el campus y te voy a dar una semana para que los resuelvas. Ah, ok. ¿Y rige también el tema el beneficio del punto o solamente fue para el primer trimestre? Pero lo cambié que no es obligatorio. Como que prefiero que lo hagan y a conciencia y que se tomen el tiempo. Y otra vez voy a estar mirando. Bueno, queda como a criterio de cada uno, ¿no? Qué tanto usa ese espacio para lo que realmente se construyó o no. Algunos, nada, como contaba cuando entregué las notas, no sé, había 5 segundos que tardaron en responder el cuestionario y tenían un 9. O sea, hay algo raro en ese tipo de dinámicas, ¿no? Pero yo digo, siendo purista, agarro ese cuestionario, me pongo a hacerlo en mi casa, y me tomo ese tiempo para ver cómo estoy con esa unidad, porque a fines es eso lo que busco. Pero bueno, nada, cada uno usa ese momento para lo que le convenga. Pero sí voy a estar atento a esas cosas porque no está pensado para eso, ¿no? Que de alguna manera les sirva a ustedes y que quizás aprovechando el esfuerzo de dedicarse, sentarse y hacerlo y tener una buena nota, que eso te pueda implicar un cambio, una ayuda en el parcial en cuanto a ese punto o medio punto extra. Profe, digamos que tuvo en cuenta, digamos, los cuestionarios en el primer parcial o no? Sí. Ah, Tuve en cuenta eso y sumaban algunos medio punto y otros un punto en cuanto a si tenías todos 9 y 10 era un punto y si tenías todos aprobados era medio. Por ejemplo, porque además de darme el tiempo de resolución también me da una nota por cada uno, porque estaban configurados así los puntos. Ah, claro. Bueno, pueden empezar igual la práctica de esta unidad, ¿sí? Solo no van a poder resolver las cotas superiores e inferiores a partir de un conjunto, pero tienen como las primeras 5 hojas de la práctica las pueden resolver. Por si quieren empezar a practicar. Bueno, a los que no veo el sábado, nos vemos el próximo lunes, y a los que puedan ir el sábado, nos vemos en campus, después les paso el aula y el horario. Profe, me olvidé de preguntarle algo. La fecha de parcial es el 11, ¿no? Es el 11. Sí. ¿El segundo? Okay. Del recuperatorio. No, el primer, del recuperatorio. Sí. Vale. No, profe, muchas gracias por la clase. Bueno, hasta luego. No, profe. Gracias. Chao.